De cara a los primeros 100 días de gobierno en su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprende con una caída en la popularidad. Resulta la mayor para un mandatario estadounidense desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Grupos que lo apoyaron en el regreso a la Casa Blanca ahora lo rechazan por las políticas económicas y migratorias. Trump acusa a los encuestadores de criminales negativos por dar en números de entre 39 y 44% de aprobación. Antes de este segundo mandato, Trump declaró que pondría fin a la guerra de Rusia en Ucrania en las primeras 24 horas de su nueva administración, incumplido. Que encontraría también la paz duradera en el conflicto de Gaza, incumplido. A la fecha no ha logrado, le digo, estas mayores promesas de campaña política en materia de política exterior. Y eso lo percibe la ciudadanía y por ello cotiza a la baja su popularidad. Otro asunto en la agenda de Trump es la migración, desde luego, y usted lo sabe muy bien. Hoy anunció la publicación de una lista de ciudades y estados opuestos a su política migratoria, los llamados estados o localidades santuario. Según la Casa Blanca, estas ciudades obstaculizan la política migratoria del presidente Trump y serán castigadas, esas ciudades o estados, con severos recortes presupuestales a nivel federal. La segunda orden ejecutiva se centra en proteger a las comunidades estadounidenses de los crímenes extranjeros y dirigirá al fiscal general, el secretario de Seguridad Nacional, a publicar una lista de las jurisdicciones estatales y locales que obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración federales. Por cierto, a 110 kilómetros al sur de Denver, Colorado, una ciudad santuario, fueron detenidos más de 100 migrantes. Esta redada ocurrió dentro de un bar. Era una redada de la DEA, un bar clandestino en Colorado Springs, en el estado de Colorado. Entre los detenidos hay 5 mexicanos, según confirmó la Presidencia de la República Mexicana. Están en contacto con el consulado y las familias. Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, afirmó que el establecimiento, el bar, era frecuentado por integrantes de las pandillas de Tren de Aragua y la MS-13, la Mara Salvatrucha 13. Les cayeron encima más de 100 migrantes fueron capturados. Una operación de la DEA. Al respecto, el gobierno de México ha dicho que va a reforzar la red consular en Estados Unidos para defender a los paisanos de estas acciones antiinmigrantes. La presidenta de la República confirmó la detención de 5 mexicanos en estas redadas masivas realizadas en Florida y Colorado. Autoridades consulares los atienden. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos no son criminales, dijo la presidenta de la República. Son, sí, trabajadores. Tengo el dato de una de ellas, fueron 5 mexicanos y ya están en contacto con el consulado y las familias. Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado y en Florida. Siempre vamos a defender nosotros a nuestros connacionales, a los migrantes. Ya vamos a anunciar estos cambios que vamos a hacer en los consulados para que tengan todavía mucho más impulso de apoyo a todas las mexicanas y mexicanos. Ahora bien, después de tantas amenazas por parte de Estados Unidos, la amenaza migratoria, la amenaza de seguridad, en fin, los aranceles, México obtuvo un respiro. Resulta que los dos países alcanzaron un acuerdo sobre el Tratado de Aguas de 1944. Prevé entonces México realizar transferencias inmediatas. Este pacto se da 18 días después de que el presidente Trump amenazó con imponer aranceles a México y posibles sanciones por presuntamente robar agua a Texas. Otra amenaza más. Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, calificó el acuerdo como un triunfo para su país. Pues sí, podrán satisfacer las necesidades actuales de agua de los agricultores y ganaderos de Texas, pero por supuesto que son su prioridad. Y se cierra el frente por el agua, pero sin embargo se abre otro, el del gusano barrenador, donde también podrá haber un tipo de acuerdo, pero es otra presión, un día sí y otro también.
Resulta que la presidenta de la República calificó como un exceso el amago de Estados Unidos, nuevo amago, para impedir la entrada de ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador en nuestro país. México actúa de manera responsable, refuerza los sistemas de control existentes y trabaja desde la frontera sur para evitar la expansión de la plaga. Esto lo dijo la presidenta Sheinbaum. Hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación y otras que consideramos que son excesos. Pero lo importante pues es atender esta situación del gusano barrenador en el ganado. Gracias, presidenta. Que lo estamos haciendo. Había habido un primer cierre, se resolvió, ya estaba entrando el ganado y ahora pues esta situación en donde pues están diciendo que si no se cumplen una serie de requisitos van a volver a cerrar. A toallazos nos trae Estados Unidos. Pasado mañana, Trump cumple los primeros 100 días de su segundo mandato presidencial. Para muchos han sido 100 días de miedo, de caos, rupturas, abuso de poder, venganzas. Trump ha gobernado por decreto con evidente autoritarismo, ha roto vínculos con los aliados históricos de Estados Unidos. De enorme impacto resulta su cruzada contra la migración irregular, la revancha ideológica y desde luego la caótica guerra mundial arancelaria. Desde su primer día Trump ha sido pues un dictador. La virtud del decoro no figura en su código, su diccionario, sino al contrario, someter al interlocutor por la vía del miedo. Le digo a toallazos. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias de Uno TV. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Pepe, buenas noches. Buenas noches. Hoy titulas tu colaboración con Reforma con la palabra miedo. Sí. Esto es lo que permea alrededor de la figura de Donald Trump. Pues yo creo que es lo que hemos visto de manera muy clara en estos 100 días. Él llegó a decir en alguna entrevista hace varios años que para él el poder era el miedo. Que, sentarse con el otro a dialogar, intimidarlo. Pero intimidarlo. No para llegar a un acuerdo, para ponernos tú y yo en un punto medio en donde tú ganes algo y yo gane algo más, sino que tú te sometas por el temor que yo te puedo causar. Y yo creo que eso es lo que se ha esparcido en la política interna de los Estados Unidos. Me parece muy relevante la encuesta que publicó recientemente el New York Times, una radiografía de cómo está viendo la población norteamericana este primer tramo del gobierno de Donald Trump, y las palabras con las que más rápidamente se identifica la gente con el gobierno de Donald Trump es que es aterrador y caótico. Caótico. Estos dos elementos son los que está proyectando el presidente Donald Trump, que desde luego está en una caída en su popularidad muy, muy clara. Pero ya viste que acusa de criminales a aquellos encuestadores que lo ponen con números bajos. No, por supuesto, es nuevamente adversarios, enemigos, traidores. Esta política de la intimidación a todo aquel que lo cuestiona, que publica cosas que pueden ser negativas a su propia causa. Creo que ese es el estilo intimidante del presidente Donald Trump. Lo ven los migrantes, por supuesto, lo están sufriendo los profesores, los estudiantes universitarios, los inversionistas que no saben con qué ocurrencia va a salir en la mañana el presidente de su país, lo ven los abogados que son también acosados cuando se defienden causas que son distintas a las que él está encabezando, de tal manera que lo que vemos es que el miedo es esta emoción predominante en los Estados Unidos, que también permea incluso dentro de su propia partido. A eso voy, que hay incluso republicanos que tienen miedo de hablar en voz alta, siendo parte del partido en el poder. ¿Por qué? Porque quien dirige todo esto pues está caótico.
y no acepta absolutamente ninguna discrepancia. De tal manera que uno ve declaraciones de la senadora por Alaska del Partido Republicano que dice: todos tenemos miedo. Yo tengo miedo porque si digo algo, es posible que la secta del trumpismo me descalifique, me golpee, me ataque virulentamente. Y yo creo que ese ha sido el signo del gobierno del presidente Trump, que pues el único elemento positivo para su causa es que tiene un partido demócrata en la lona, que no está construyendo liderazgos alternativos, pero francamente han sido 100 días muy alarmantes para la política norteamericana y lo que eso repercute en el resto del mundo. En el resto del mundo con la guerra, el terrorismo arancelario. Bueno, terrible porque también ahí lo que vemos en esta política tan errática, tan caótica, es que esto va cambiando de acuerdo al estado de ánimo del presidente, del habitante de la Casa Blanca, que puede estar jugando con los números de los aranceles como se le da la gana. ¿Y por qué trae a México a toallazos? Al gobierno de México a toallazos. Bueno, yo creo que porque puede y porque ha logrado... Y porque quiere. Y porque ha logrado extraer lo que desea el gobierno de los Estados Unidos. Lo vemos en este momento en el agua, en donde lo que vemos es que fue una negociación muy favorable a los Estados Unidos. En fin, yo creo que está ejerciendo ese poder intimidatorio con todo el mundo, y eso tiene que ver, eso empieza con sus vecinos, ¿no? Correcto, pues Jesús, muchas gracias por tu comentario, desde luego. Gracias. Qué bueno Pepe. que pusimos énfasis, hincapié en estos primeros 100 días del segundo mandato del señor Trump. Muchas gracias, Pepe. Gracias, buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez.